Hola, espero se encuentren bien. Veamos el ejercicio 297, número 5. Calcular la media geométrica entre 0,0064 y 225. Siendo la media geométrica del término medio proporcional el valor x que se encuentra en el medio, que hace que las razones sean iguales. Planteamos la proporción como 0,0064 es a x como x es a 225. Y luego lo escribimos como ecuación 0,0064 sobre x es a x sobre 225. Entonces optamos por amplificar en 10.000 el término extremo de la izquierda 0,0064. Queda 64 sobre 10.000 y esta fracción sobre x. Para despejar el término medio, x se multiplica 64 desmilonavos por 225 a la izquierda del igual y la x al cuadrado queda a la derecha del igual. Para resolver 64 sobre 10.000 por 225, componen en sus factores primos, obteniendo para 64 los factores 2 a la 6, para 10.000 5 a la 4 y 2 a la 4, y para 225 5 a la 2 y 3 a la 2. Se simplifican las potencias 6 y 4, entonces resolvemos para obtener en decimal 0,16 por 9 igual a 1,44, valor de x cuadrado, para usarla en la representación gráfica. Procedemos a despejar la x sacando raíz cuadrada de ambos términos. A la simplificación en potencias 2 al cuadrado sobre 5 al cuadrado por 3 al cuadrado y a x al cuadrado. Reescribimos la raíz como potencia fracción y se obtiene el valor de x. El valor absoluto será igual a 2 por 3 sobre 5, lo que da 6 quintos que convertimos en mixto y luego de decimal lo que queda más o menos 1,2 como medida geométrica. Verificamos el valor de la media geométrica en la proporción planteada. 0,0064 es a 1,2 como 1,2 es a 225, lo que da la misma razón, 0,53. Ahora veamos la representación gráfica propuesta mediante áreas, ya que los subfactores están al cuadrado. Tenemos una cuadrícula o matriz de dimensión 1,2 por 1,2, ya que es el término medio proporcional. Para la proporción 0,0064 es a 1,2, entonces vamos a mirar cada cuadrito a una escala de 100 por área cuadrada para poder apreciar mejor la imagen, ya que si no, tocaría trabajar en un solo cuadrito de 0,08 por 0,08. Se tiene 0,0064 por 100 y da 0,64. Y 1,2 por 100 da 120. Entonces, 0,64 se descompone en 0,8 al cuadrado y se ubica esta área sombreada en la parte superior izquierda. Y se divide en 120 cuadrados rojos. Y esto da 0,0053 de parte de sección sombreada con diagonales grises contrarias. La proporción 1,2 es a 225 no se representa amplificada o a escala de 100. Se seleccionan 15 cuadradas en la parte inferior derecha y se divide esta selección en 225 cuadrados rojos y esto da 0,0053 de parte de sección sombreada con diagonales contrarias. Gracias por su tiempo. Chao.